Pastor Salvador Cañas Luna. Estamos en Aeropuerto de Dios y este día nosotros tenemos la visita de nuestro amado hermano pastor y evangelista Salvador Molina. Él nos estará dando su testimonio hoy de cómo Dios ha sido benigno y misericordioso con él. De la guerrilla a ser un escritor de libros. Ha escrito 6 libros. Y además de eso, lo hace también director de películas. Ha hecho 3 películas. Cuando usted escuche este testimonio, estoy seguro que su vida cambiará de tal manera que se va a gozar el resto de su vida. Con ustedes, nuestro hermano pastor evangelista Salvador Molina. Salvador del Salvador, que predica el Salvador al igual que su servidor. Dios le bendiga. Estamos en Aeropuerto de Dios, en el programa Las Maravillas de Dios. Este día tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestro hermano pastor evangelista Salvador Molina. Él tiene un testimonio impactante que usted debe de escuchar de principio a fin. Quiero preguntarle a usted, pastor, ¿cómo fue su niñez? ¿De dónde es usted? Bueno, un saludo primeramente a cada uno de ustedes. Les doy gracias a nuestro Dios por darme la oportunidad de estar en este lugar para testificar de las maravillas que nuestro Dios ha hecho en mi vida, y tengo la seguridad que en la vida de cada uno de ustedes. Cabe resaltar lo que dice Daniel en su capítulo 4 y su verso 2, que es conveniente que nosotros testifiquemos las maravillas que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en este día, pues bueno, voy a tomar ese momento para testificar del poder glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pastor Salvador, yo también chocamos en nombres también, porque soy Salvador, somos hijos del Salvador, nacimos en El Salvador. Y predicamos, ¿no? Y predicamos del Salvador. Sí, sí, yo nací en El Salvador allá en el año de 1962 en el departamento de Santa Ana, aunque me crié en la capital, en San Salvador. Tengo 60 años, aunque aparento 15 todavía, digo yo. Sí, nací allá en El Salvador, allá estuve hasta la edad de 19 años, y ya después, por motivos que más adelantito vas a ver, tuve que salir de mi país, como muchos me conocen ya como el ex guerrillero salvadoreño. Vamos a testificar de cómo Dios me saca de la guerrilla y cómo es que yo vengo a parar aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo Dios obra en mi vida para que yo pueda ahora no solamente testificar del poder de nuestro Dios, sino que ser parte de ese ejército celestial que nuestro Dios ha llamado para predicar su palabra. ¿Usted estudió en El Salvador? Sí, estudiamos en El Salvador, y pues yo amé tanto mi escuela, les digo, que yo amé tanto mi escuela que el primer año lo repetí 5 años consecutivos. No pasaba de grado, pero sí estudiamos en El Salvador, y allí tuve la bendición de poder, como comúnmente se dice, por lo menos dar mis primeros pasitos, aprender a leer. No vengo de una preparación académica grande, porque no es así,
De hecho, yo a veces en son de broma lo he dicho, que yo pasé por la universidad. Cuando me preguntan que si yo he tenido buenos estudios, les digo que sí, que yo pasé 5 años por la universidad, pero no estudiando, sino que vendiendo periódicos. Y no, pero sí estudiamos allá en la República de El Salvador. Oh, qué bueno. ¿Qué sucedió después cuando usted ya deja de estudiar? ¿Cómo fue que se incorporó al movimiento guerrillero? Bueno, mientras yo estudiaba todavía, a la edad de 12 años, había una curiosidad en mi vida. A mí no me forzaron a entrar a la guerrilla, sino que fue una curiosidad que yo tuve, que un vecino nuestro que era parte de la guerrilla rentó una casita que mi madre tenía a un lado, y allí llegaban a reunirse varios compañeros de él, de lo que es la guerrilla en aquel entonces, y esa curiosidad a mí me llamaba la atención porque pasaban encerrados prácticamente todo un día a veces allí, y yo me ponía a abrir hoyitos allá en El Salvador. Las paredes que teníamos en ese momento no eran paredes de concreto, sino que era un cartón comprimido que yo le metía un clavo prendido así, y ya prácticamente abría un hoyito, me ponía a curiosear lo que estaban haciendo, y solo miraba gente sentada con papeles, libros y cosas ahí, y lógicamente eso me llamó a mí la atención, y yo me prestaba para quererles ayudar a ellos, y de esa forma tan inocente, cuando sentí, yo ya estaba incorporado en aquel entonces en la Unión de Pobladores de Tugurios UPT, que eran miembros del Bloque Popular Revolucionario allá en El Salvador. ¡Wow! Interesante, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duró que estuvo solo, por decir así, aprendiendo lo que allí se hacía en esa casa? ¿Cuándo sale ya al campo de batalla? Bueno, hubo un día que me dijeron a mí que les ayudara a cuidar una de las calles principales que daba hacia mi casa, y que si miraba venir la policía yo les avisara a ellos. Nunca pasaba nada, pero ese día estaba yo ahí cuidando en una calle que le conocemos ya como la calle de la 13, donde pasa el autobús de la calle 13, cerca del rastro municipal que tenemos ahí en la colonia. Y de pronto venía un convoy que en realidad iba de paso, pero porque a mí yo quería hacer llamar la atención que estaba sirviendo, corrí de una forma muy dramática y le grité que venía la policía. Cuando yo grito, todo el mundo se tira al suelo, uno me abraza, me tira al piso y sacan diferentes armas. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Desde ese momento yo dejo prácticamente ya de ser una persona que simple y sencillamente les ayudaba en algo cotidiano como a cuidar una calle, y ya me incorporo ya a andar en actividades como eran manifestaciones, ayudarles allí a preparar propaganda, ya a incorporarme más seriamente en la organización, y mi tiempo de desarrollo prácticamente lo mantenía en la Universidad de San Salvador, que era el lugar donde nosotros prácticamente operábamos. Se estaba cumpliendo lo que me dice en relación a que sí estuvo allí por la universidad. Sí, sí, la universidad prácticamente por muchos años fue mi casa, aún allí dormíamos, porque pues era la base principal de nuestro lugar de operaciones en aquel entonces. Oh, ya. Y no duró mucho tiempo en la ciudad, salió al campo, a la parte rural. No, mi desarrollo como guerrillero fue urbano. Nosotros, donde yo me desprendo ya, por decir así, de una forma más fuerte dentro de la guerrilla, es cuando el Comité Coordinador del Sindicato José Guillermo Rivas declaró una huelga a nivel general en El Salvador, y fábricas que apoyaron esa huelga fue La Constancia y La Tropical. Ahí en La Constancia nosotros estábamos apoyando a nuestros compañeros del sindicato. ¿Cómo se llama? La huelga. Mientras estábamos en esta huelga de lo que era La Constancia es la productora de cerveza en mi país, y al frente estaba La Tropical, que era la que produce las sodas o las gaseosas, como nosotros comúnmente le conocemos allá en El Salvador. A nosotros nos dieron 24 horas para que nosotros abandonáramos la fábrica, pero en vez de abandonar la fábrica,
ya que los dueños de la fábrica estaban intransigentes en ceder a las peticiones nuestras, nos dieron 24 horas para que nosotros abandonáramos el lugar. No lo hicimos, al contrario, trajimos más gente de seguridad, más armamento para proteger a la gente que se encontraba allí. Las 24 horas pasaron, el ejército llega, nos rodea, ahí pasamos encerrados una semana prácticamente, pero algo típico que se dio que un día miércoles, si no mal recuerdo, se hace un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, los que estamos ahí. Nadie resulta muerto o herido, pero sí mataron un perro alemán, un chucho, como nosotros le decimos ahí en El Salvador, y debido a que no teníamos qué comer porque ya teníamos 3 días encerrados, ya que toda la comida se preparaba en la Tropical, la fábrica que está al frente de la Constancia, tuvimos que comernos el chucho. ¡Wow! Nos comimos el chucho. He comido chucho. Yo les digo a las personas de que el chucho con un poquito de sal camina. O sea, está bien. Mucha gente no se dio cuenta que había comido perro o chucho, como nosotros decimos en El Salvador, pero yo, que fue uno que los preparó, ¿verdad? Yo me hacía una pregunta también inquietante en ese lugar, y fue la primera vez que yo le pedí a ese Dios desconocido para mi vida, porque yo decía, ¿por qué yo tengo que estar padeciendo esto? Si bien que mal mi familia, mi madre tenía, aunque sea frijolitos con queso, que darme de comer en casa, y yo tenía que estarme comiendo un animal ahí, pero en el punto mío estaba por querer cambiar mi país, luchar por la transformación de mi pueblo, y por eso lo hacía. Pero sí tuvimos esa experiencia de comernos un chucho allí en la Constancia. Pero esto porque no se había dado cuenta que en el estadio, según cuenta la historia, allí se vendía carne de chucho en el estadio Cucatlán. Sí, usted llevaba, le ponía su... Eso sí, sí. Qué tan cierto sea, no sé, pero eso se decía. Nada más que cuando usted mordía la carne, ladraba. No, ese mismo año, para retomar el guión, ese mismo año fui enviado a la República de Nicaragua. Fui a pelear allá con el Frente, junto con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, para derrocar en aquel entonces a Anastasio Somoza Debayle. Y estuve peleando en 3 lugares en Nicaragua, lo que fue Matagalpa, León y Estelí. Y cuando yo regreso de Nicaragua, que fue uno de los pocos jóvenes que regresamos, allá en el año de 1979, nos damos cuenta que nuestro dirigente en aquel entonces del Bloque Popular Revolucionario, Facundo Guardado, había sido capturado por la Policía Nacional. Debido a eso, nosotros nos vamos a la Catedral Metropolitana, nos tomamos la iglesia prácticamente, ya estaba tomada, llevamos una manifestación en apoyo a nuestros compañeros, y ahí pedíamos y exigíamos prácticamente la libertad de Facundo Guardado. Eso fue en el año 79, ahí en la Catedral Metropolitana. ¡Wow! Y no, fue en esa época que muere un sacerdote famoso. Fue un año después, prácticamente. Monseñor Romero es asesinado y es enterrado ahí en la catedral un año después aproximadamente. Ya. Yo me acuerdo que en una de esas manifestaciones, la madre del pastor Mundo Luna le tocó vivir una situación de esa. Y aprendió a hacer el paso de la iguana, dice. En la guerrilla se dieron muchas cosas, mucha familia desapareció, emigró. ¿Y qué de su familia en esa época? ¿Qué decían ellos con respecto a eso? Bueno, mi familia nunca estuvo de acuerdo en que yo fuera parte de la guerrilla. Ellos todo el tiempo desaprobaron mi actitud. Pero es lamentable decirlo, que nuestros padres muchas veces son los últimos en darse cuenta de lo que sus hijos están haciendo. Porque yo en aquel entonces, antes de que mis padres se enteraran que yo estaba en la guerrilla, ellos se dan cuenta cuando yo aparezco en los periódicos en la huelga de la Constancia. Ahí se enteran que yo estoy metido en estos grupos. Pero en realidad ellos pensaban que yo me iba a la escuela, pero no me iba a la escuela, sino que me iba para la Universidad de El Salvador. Y mis padres nunca aprobaron que yo fuera parte de la guerrilla. Pero como les repito, yo hacía lo que quería, y mis padres ni modo no podían hacer absolutamente nada. Ahora que soy padre de familia, ahora que tengo mi propio hogar, que tengo mis hijos, me doy cuenta en realidad el dolor que le causaba a mis padres. Porque recuerdo que una noche mi madre, llorando, me pidió que
que me saliera de la guerrilla, que me podían matar. Y yo recuerdo que viendo fijamente a mi madre le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no hace algo? Haga de cuenta y caso que ya me mataron y de esa forma pues usted no sufre. No me di cuenta del sufrimiento en realidad que le causaba a mi madre en ese momento. Wow. Sí, y lo que dijiste es, entiendo yo que estabas confesando algo que se puede cumplir en un futuro. Mucha gente no sabe eso, pastor, que lo que confesamos con nuestra boca tiene un efecto que inesperado para muchos, pero sí se da. Sí. De hecho, se cumple lo que me está diciendo. El 8 de mayo de 1979, le digo, vamos en una manifestación a la Catedral Metropolitana a exigir y a pedir la libertad de Facundo Guardado. Allí la policía nacional, en aquel entonces, Policía Nacional en combinación con otros cuerpos militares, atacan la manifestación. Y surge una de las peores masacres que se cometieran en la República de El Salvador. El 8 de mayo de 1979 asesinan a cerca de, si no mal recuerdo, son 35 personas las que fallecen ahí en la catedral, porque mientras nosotros estábamos en la manifestación, el ejército comienza a masacrar literalmente la gente que estaba en la manifestación. En esta ocasión yo ya portaba una ametralladora Uzi en aquel entonces y mi trabajo era proteger la gente que estaba dentro de la manifestación. Por ende, cuando el ejército comienza a atacarnos, nosotros igualmente comenzamos a repeler el ataque, comenzamos a disparar. Nunca yo había recibido un impacto de bala y ese día tuve que enfrentarlo. Ese día tuve que tomar la realidad, andar metido en una guerra civil prácticamente, y no solamente me daban un balazo, sino que me meten 6 de una sola vez. 6 balazos. Me dieron 6 balazos. No fue uno, sino que fueron 6 balazos los que me dieron, y la verdad es que allí fallecí sobre la grada de la Catedral Metropolitana. El 8 de mayo de 1979 yo fallezco. Literalmente fallecí en la Catedral Metropolitana de San Salvador. Qué tremendo. ¿Y qué? ¿A dónde lo llevaron? Bueno, recogen mi cuerpo. ¿Cómo estoy aquí? Porque la gente puede decir, bueno, ¿cómo que lo asesinaron y está aquí sentado ahora testificando del poder de Dios? Por eso mismo, porque servimos a un Dios poderoso, un Dios que transforma, que resucita aún a los muertos hoy en día. Yo recibo 6 impactos de bala. De hecho todavía hay secuelas de lo que sucedió ese día. Tomaron mi cuerpo, lo depositaron en la morgue provisional que se hace allí en la Catedral Metropolitana, y surge, a mí me asesinan aproximadamente como a eso de 1/4 para las 12 del mediodía, y me depositan juntamente con todos los cadáveres ahí en la catedral, que recuerdo, vuelvo a repetir, que eran como 35 personas que fallecimos. Y faltando 1/4 para las 9 de la noche, el Señor me resucita en medio de todos los muertos ahí tirados en la catedral. Y es cuando los paramédicos van, me sacan de la catedral y me llevan y me ingresan en el Hospital Rosales en San Salvador, donde soy atendido por la ciencia médica por los primeros 3 días, ¿verdad? Porque ya luego me sacan, mis compañeros me sacan del Hospital Rosales y me llevan a hospitales clandestinos, donde soy atendido el transcurso de toda el periodo que tuve que enfrentar por las balas que había recibido en mi cuerpo. Cuando va al Hospital Rosales, va controlado, podría decirse, por autoridades del Estado. No. Y los sacan los del ejército de guerrillero. Sí, no, o sea, a mí me metieron a una ambulancia común y corriente. Los paramédicos, como les conocemos acá, pero allá les decimos la Cruz Roja, ellos sacaron mi cuerpo, lo llevaron al hospital como una persona baleada ¿verdad? En el evento. Ya. Lo que sucedió que el ejército comienza a matar adentro del hospital el siguiente día los que habíamos quedado heridos. Entonces, debido a eso, mis compañeros entran y me sacan
Me secuestran hasta cierto punto, a la fuerza me sacan del Hospital Rosales y me incorporan a hospitales clandestinos que nosotros teníamos. Un hospital clandestino en aquel entonces, porque la gente se puede hacer esa pregunta: ¿cómo es que tenían hospitales clandestinos si el ejército no lo sabía? Bueno, es que en realidad no eran hospitales. Un hospital clandestino para nosotros era la sala o el dormitorio de una casa común y corriente de algún otro compañero de la guerrilla, que nos la prestaba muy lejos de donde nosotros vivíamos, donde no nos conocía nadie, y allí nos daban asistencia médica. Esos eran los hospitales clandestinos que nosotros teníamos en aquel momento. Pero muy efectivos, porque curar a una persona con 6 balazos y que había muerto. Bueno, nada más que me gustaría hacer una aclaración. La ciencia médica no me curó. Ese es lo importantísimo, que la ciencia médica no me curó. Yo estaba recibiendo asistencia médica, por cierto, ya que me había recuperado, por decir así, parte. Yo iba a recibir tratamientos médicos a la Universidad Nacional de El Salvador. Ahí tenían en el departamento de lo que era medicina, y nos atendían a nosotros en la Facultad de Medicina. Y recuerdo que una tarde, mientras yo iba en mi silla de ruedas, porque yo quedé cuadrapléjico, yo no podía caminar, yo no podía mover mi brazo derecho, no podía hablar por una bala que rompió mi mandíbula. Lo que sucedió es que yo por más de 8 horas no recibí oxígeno en mi cerebro, y eso me convirtió en un cuadrapléjico prácticamente. Entonces, una tarde que estamos en la universidad para recibir mi asistencia médica, me dice uno de mis médicos que ya no hay remedio para mí. La ciencia médica me desechó, ya no podían hacer nada por mí. Entonces lo que hicieron fue que me llevaron entonces sí a mi casa, y soy tirado en una de las habitaciones de mi casa, ahí en Soyapango. Y es hasta entonces, casi un año después que yo soy baleado, que mi familia vuelve a verme personalmente, se podría decir, porque antes ellos nunca supieron dónde yo me encontraba. Allí tirado en una cama, pastor, un día vengo yo y me recordé las veces que alguien me había hablado de ese Dios, que por muchas veces me lo habían presentado y que yo no lo conocía. Me habían invitado a una iglesia y yo había desechado la invitación. Y tratando de tomar una de las revistas que me llevaban para yo leer, agarré un librito que podríamos decir que de este podrían salir 4 libros. Es un libro muy pequeño el que apareció en mi cuarto. Y cuando lo tomo me doy cuenta que es la Biblia, entre comillas. Y digo entre comillas porque no era la Biblia, era un Nuevo Testamento pequeñito que apareció en el cuarto de mi habitación. Mi mano derecha yo no la podía mover, por ende solamente traté de abrir el librito con mi mano izquierda. Y me di cuenta que era la Biblia. Y ahí me recordé las veces que yo había escuchado que Cristo sanaba, que Él era un Dios milagroso. Y yo recuerdo que sin ser cristiano, allí tirado en una cama con una lámina caliente, aún más del mediodía, yo le pedí a Dios. Y yo recuerdo que le dije que yo le prometía leer todo ese libro de pasta a pasta, con la única condición que me levantara de esa cama, que si Él me levantaba de esa cama, yo le iba a servir. Increíblemente iba por el capítulo número 5 de la bienaventuranza, cuando de pronto del techo de mi habitación desciende una pequeña nube, como las que miramos comúnmente en el cielo. Y esa nube paulatinamente comienza a bajar. Era un temor que cayó en mí al ver esa nube. Yo quería salir corriendo, pero no podía, pues no podía caminar. Y esa nube se reposa en mi pecho. Es algo caliente que entra en mi cuerpo. Mi cuerpo empieza a estremecerse, la cama misma se estremece un poco. Eso surge como unos 10 minutos lo mucho. Y de pronto yo siento algo diferente en mi cuerpo. Aquellas piernas que no se podían mover ahora se están moviendo. Aquel brazo que antes no podía mover ahora se estaba moviendo poco, porque en sí el brazo siempre me quedó dañado. Pero ya empecé a hablar un poco con más libertad. Y allí Dios me levanta de una cama cuando a mí me habían dicho que nunca más iba a caminar, que nunca más iba a hablar. En otras palabras, que yo ya no tenía remedio. Y eso es de lo que se encarga Dios. Que lo que ya no sirve, Él viene y lo restaura. Él lo hace nuevo para gloria de su nombre. Cuando el hombre dice, pastor,
realmente lo que la Biblia nos enseña, que Dios comienza a hacer el milagro cuando el hombre dice que ya no hay posibilidades de nada. Amén. Es maravilloso nuestro Dios. Lo que usted nos acaba de contar es realmente impactante. ¿Y qué pasa después? Bueno, yo creo que cualquier persona viendo ese milagro que Dios hace en mi vida, de levantarme de la cama, de restaurar mi cuerpo, de verme resucitado entre los muertos, era para ya no estar pensando en meterse en la guerrilla. Es para arrepentirse y dejar sus malos caminos. Pero la Biblia es clara cuando dice en el libro de Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, sin embargo su fin es un camino de muerte. Yo me levanto de la cama y, como le repito, sería cosa para no volver a meterme a la guerrilla. Sin embargo, yo me levanto con la condición o con el deseo de quererme vengar los balazos que esta gente me había metido. Y me vuelvo a incorporar a la guerrilla. Le había prometido a Dios que si él me levantaba le iba a servir, pero no lo hice. Me volví a meter a la guerrilla. Y el tiempo pasó, seguí dentro de lo que es el cuerpo corporativo de lo que era la guerrilla en sí. Y luego me mandan a mí. Yo era parte de lo que era la Unión de Pobladores de Tugurios, UPT, que era una organización de la gente de Tugurios. Un tugurio son viviendas humildes en nuestro país, que la mayoría está hecha por casas de cartón, de láminas, y no es una colonia normal como le conocemos, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo me levanto y me vuelvo a incorporar, ya no sigo trabajando con la UPT que se conocía en aquel entonces, sino que me mandan a trabajar con el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria MERS. Ya yo entro a los colegios, y ahí yo empiezo a desarrollarme normalmente, y es aquí donde me incorporo ya al MERS y llego al colegio ahí en Soyapango, conocido como el Albert Einstein, el PB. Llego ahí al PB y tenía como una semana de haber llegado cuando mataron al comandante general de ahí de Soyapango, de lo que era el colegio. Y por mi posición que yo tenía, por los grados que yo había recuperado, por decirlo así, dentro de la guerrilla, me declaran a mí el nuevo comandante general de lo que era ¿cómo se llama? El MERS, allí en Soyapango, en el PB, y vengo a ocupar ya ahora el puesto de comandante dentro de la guerrilla. ¡Wow! Ya, otro nivel. Ya otro nivel. Y lógicamente todo esto no solamente va escalando uno de niveles, sino que le va dando responsabilidades lógicamente más a uno. Teníamos actividades diariamente dentro de lo que era la guerrilla. Un día salíamos a hacer nuestras actividades y mataron a 2 compañeros. ¡Wow! Y luego teníamos el deber de enterrarlos en el cementerio que tenemos ahí en Soyapango. Los pensábamos enterrar allí, no pudimos porque el cementerio estaba ocupado por el ejército, y decidimos enterrarlos en el propio colegio. Rompimos el concreto de la cancha de básquetbol y allí metimos los ataúdes adentro del colegio ahí en Soyapango. Pero enterrándolos estábamos, y como usted decía algo muy importante minutos atrás, lo que nosotros decimos se convierte muchas veces en lo que confesamos, se hace una realidad. Así. Había uno de mis compañeros que todo el tiempo le decíamos Piwi. Él todo el tiempo, cuando salíamos a nuestras actividades, siempre tenía una frase que él usaba mucho, porque sabíamos que de un momento a otro nos podían matar en esos enfrentamientos. Ya. Y ellos me decían, si no nos miramos aquí, nos miramos en el infierno, ¿no? Si no nos miramos aquí, nos miramos en el infierno. Y ese día le estábamos enterrándolos así, y de pronto me hacen la pregunta, porque ya nosotros habíamos, de hecho, conocido de la palabra, habíamos ido a la iglesia. Ya. Me dijo uno, Piwi me dice, mira, ¿a dónde crees que están nuestros compañeros? ¿Están en el infierno o están en el cielo, como dicen los hermanos?
Y entonces le dije, pues yo no sé, le dije, en realidad no sé, ni me interesa. Cuando nos estamos despidiendo, él me dice, bueno, ahí te veo en el infierno, y se va. Casi yéndose él, el ejército llega y nos ataca. Nos mata a 2 compañeros más, que ahí muere Piwi, que me acababa de decir que me miraba en el infierno, y 5 somos capturados y somos llevados prácticamente a la policía de Hacienda en aquel entonces, ahí cerca del mercado La Tiendona, que se conoce en San Salvador. Oh, sí, yo conocí ese cuerpo. Y nos llevaron allá a la policía de Hacienda cerca del mercado La Tiendona. En aquel entonces la policía de Hacienda era uno de los grupos más radicales, feroces en nuestro país. Temible. Temible. Esa era una policía tremenda. Y nos amarran de pies y manos, nos meten a una tanqueta. Vamos bajando ahí de la calle de la 13 rumbo hacia lo que es La Garita, ahí en Ciudad Delgado. Y pasando por un puente que se conoce hasta este día como el Puente del Agua Caliente, ahí se detienen, nos bajan y nos ponen a la orilla de un barranco. En la parte de abajo corre un río de agua sucia, aguas negras. Ahí nos paran, nos ponen de rodillas y nos ponen un M16 en nuestra frente. A cada uno, el de la policía nos está esperando ahí para dispararnos, y lo que ellos dicen que nos van a matar y nos van a aventar al barranco. Cosa que en aquel entonces, digamos en El Salvador, aparecían diariamente cerca de unas, 30, 40 personas asesinadas diariamente, ¿no? Sabíamos que no era difícil para ellos asesinarnos. Sin embargo, pastor, allí tirado de rodillas, vuelvo una vez más a clamar a Dios y le digo, Señor, ahora sí, dame una oportunidad más, yo te voy a servir, ya conozco la iglesia, porque habíamos visitado prácticamente la iglesia algunas veces. Dame una oportunidad, yo voy a ir a servirte, yo voy a ir a la iglesia. E increíblemente estábamos allí de rodillas esperando solamente que nos dieran el balazo en la cabeza, cuando de pronto aparece un jeep y se baja de ese vehículo, se baja, no sé qué rango ocupara dentro del ejército, porque en realidad yo no conocía de rango ni sé en sí qué es lo que tenía él, pero baja y con autoridad grita y dice que paren, que no nos maten, con palabras obscenas, lógicamente dirigiéndose a nosotros, y dice, hay que levantarnos y nos llevamos nos vamos a divertir un rato con ellos. Cuando le estoy hablando de diversiones, le estoy hablando de torturas que nos hicieron por más de 5 horas ahí en la policía de Hacienda. Allí nos arrancaron las uñas, nos dieron choques eléctricos, hicieron una infinidad de cosas con nosotros, y sobre todo también una guerra psicológica, que mataban gente enfrente de nosotros y decían, los próximos son ustedes, ¿no? Y allí dentro de la cárcel yo le clamé a Dios que me sacara, que me permitiera conocerle a Él, y yo le iba a servir. Y definitivamente lo menos que podía surgir era que me dejaran libre, porque en 1980 nadie, absolutamente nadie de aquellos que conocen lo que es la guerrilla o lo que fue la guerra civil en nuestro país, no me dejará mentir que ninguna persona, una vez será capturado, era dejado libre. Si no, una vez lo capturaban a usted, lo asesinaban. Entonces difícilmente me iban a dejar libre, pero yo le clamé a Dios y se cumple la palabra, lo que el Señor mismo dijo, clama a mí que yo te voy a responder. Entonces clamamos al Señor, increíblemente a los 3 días estábamos siendo liberados, para la gloria de nuestro Dios. Cuando habla de que fuimos liberados, los compañeros también fueron liberados. Los cinco. ¿Y se hicieron cristianos los 5? ¿O solo usted como el leproso? Pues tampoco yo. Es increíble. Yo siempre he dicho, he usado una palabra salvadoreña. Nosotros le decimos burro a una persona que no hace caso. A una persona testaruda le llamamos burro. Y yo le digo a la gente que yo era un burro completo, porque Dios tuvo tanta misericordia de mí. De hecho, hay algo, pastor, que quisiera compartirle. Mi testimonio ha sido sacado en películas, se ha distribuido por diferentes medios. Y una tarde, una señora me llamó por teléfono a mí diciéndome que ella había comprado mi testimonio y que se había dado cuenta de que Dios era injusto. Y me hizo esa pregunta a mí, que por qué Dios era injusto. Y yo me quedé
pensativo y le digo, no, Dios es justo. Me dijo, no, porque yo viendo su testimonio, me dijo, miro cómo era usted de burro, como usted dice. Y me dice, Dios le dio muchas oportunidades. En cambio, me dijo, Dios es injusto porque mi hijo no tuvo ni una, a la primera que lo agarraron lo mataron. Y entonces yo le dije a ella que en verdad no tenía yo palabras en ese momento, porque en verdad, pastor, yo no tenía palabras como explicarle a ella, ¿no? Cómo surge eso que Dios tiene hacia uno. Pero luego el Señor me dio una palabra más adelante y yo hablé con ella. Y le dije yo, de que no es aquel que quiere, no es aquel que lo desea, sino el del que Dios tiene misericordia. Así es. No. Y eso me doy a entender de que no somos nosotros. No. Por eso es que le digo, yo no me convierto a Cristo, sino que salgo de la prisión con la idea, ahora sí, de querer yo desquitarme todas las torturas que esta gente había hecho en mi vida, y salgo con esa idea de querer desquitarme las torturas y me vuelvo a meter a la guerrilla nuevamente. No me entrego a Cristo, sino que vuelvo una vez más a la guerrilla. Tremendo. Qué tremendo testimonio. Yo estoy meditando en lo que estamos hablando y yo entiendo que en la voluntad permisiva, pastor, de Dios se dan muchas cosas. La misericordia de Dios está allí, pero no es del que corre ni del que quiere. Es Dios el que decide. Y yo creo que entre más nos perdona el Señor, más agradecidos estamos. Y es también porque lo que nos sucedió es con el objeto o con el propósito de usarlo en algo muy positivo, porque escribió un libro también, ¿va, pastor? Sí, le decía, mi testimonio ha sido tan impactante que ahorita en realidad no estamos detallándolo a ciencia cierta todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? No es más dramático cuando usted lo mira a través del video. Sí, yo entiendo. Pero también el libro, hemos sacado el libro de mi testimonio en español y inglés. Dios me ha permitido escribir 6 libros en total. Hablamos de diferentes, los libros son de diferentes ramos, siempre dentro de lo que es la línea cristiana, por supuesto. Ahorita estoy escribiendo 2 libros más. Bueno. Dios me ha permitido sacar mi testimonio en película, lo hemos hecho en película, pero es tan largo mi testimonio que hubo necesidad de hacer 3 películas. Ya se grabaron 2, las 2 se han grabado en El Salvador y estamos esperando en Dios que, ¿verdad?, si podemos grabar la tercera aquí en Estados Unidos. Bueno, el Señor tiene su tiempo para todo. Sí. Y si tenemos fe, le somos fieles al Señor. Dice la Biblia que Él es fiel y justo, ¿verdad? Cuando nosotros le clamamos a Él, dice la Biblia que Él nos oye. Amén. Y si Él nos oye, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Amén. Hay una constancia fidedigna de lo que la palabra nos dice en su vida, pastor. Yo sinceramente le digo que en el tiempo que llevo de conocerlo, de ver los testimonios, tanto en la película como en la lectura del libro, veo que hay esperanza para otros. Así que
sigamos adelante. ¿Qué más ha sucedido después? Bueno, Cuando ya le comienza a servir al Señor. sí, hay algo importante. El milagro que Dios hace cuando estoy en la prisión y me dejan libre. Salgo, le decía, con la idea de vengarme. Pero la Biblia es clara y dice el Señor en su palabra que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Yo salí con la idea de vengarme, de desquitarme las torturas que esta gente había hecho en mi vida, pero Dios tenía planes completamente diferentes para mí. En el año de 1980, cuando llega a El Salvador un gran hombre de Dios, un evangelista, que considero yo que por eso el Señor me pone también a mí la cruz del evangelismo, de llevar estas maravillas de su palabra por diferentes partes del mundo, ya que Él me ha llevado por diferentes lugares. Y llega a El Salvador un gran hombre de Dios que todavía está vigente su ministerio, el evangelista Jorge Rasky, un evangelista puertorriqueño, llega a El Salvador y da lleva una campaña que se intitula Clamor 80. Ya. Allí nos delegan a nosotros la misión de matar a este hombre de Dios. Entonces nos dan la misión de ir a matarlo por la razón de que lo consideraban enemigo de la guerrilla, porque él viene y comienza a hablar del sometimiento que el pueblo tiene que tener hacia las leyes, hacia las autoridades. Lógicamente la Biblia dice que hay que someternos a las leyes terrenales. Claro. Pero en aquel entonces, dada la situación, cuando el pastor, el evangelista llega a predicar y habla que hay que someternos a la autoridad, lo que menos que la gente quiere es someterse a esa clase de régimen. Entonces por eso se considera un enemigo, lo queremos ir a matar. Llegamos al estadio y recuerdo que estamos en el estadio ya para matarlo a él. Cuando sube la plataforma, surge algo que es tan tremendo, pastor, que cuando Jorge Rasky sube la plataforma y se para frente al púlpito, el púlpito es bastante grande, de madera, que nosotros esperamos que él se haga a un extremo para poderle disparar y poderlo matar. Eran 5 ametralladoras apuntándole prácticamente a él. Sí. Y de pronto, en vez de que nosotros como evangelistas o predicadores tenemos esa tendencia de estarnos moviendo en el altar, pero él, en vez de moverse a un extremo, se agacha detrás del púlpito a orar y empieza a sacar su mano y comienza a adorar a Dios. Y de pronto él exclama estas palabras, se dice: el Señor me ha mostrado que aquí hay 5 personas, no habíamos ni uno más ni uno menos, éramos 5. Y él dice: Dios me ha mostrado que aquí hay 5 personas que han venido a asesinarme, y yo les digo, arrepiéntanse porque Cristo les ama. Cuando surge eso, los 5 de nosotros nos vamos hacia atrás, nos desplomamos, nos caímos como que fuimos fulminados por un poder sobrenatural. Nos sentíamos borrachos. Tuvimos que salir huyendo del lugar cuando la gente empezó a orar, porque él dijo: comiencen a orar para que Dios haga un milagro. Y cuando el pueblo comienza a orar, nosotros aprovechamos y salimos huyendo del estadio. Cosa increíble. El milagro no lo veo yo en ese momento, sino que lo vengo a ver años después en Canadá. Yo dando una campaña en aquel país, en Canadá. Está el video original que el hermano tiene, uno de los de la iglesia, y ahí nos damos cuenta que cuando nosotros vimos que Jorge Rasky se esconde detrás del púlpito, él en ningún momento se escondió. Él caminaba de un extremo a otro adorando a nuestro Dios, pero nosotros nunca le disparamos porque lo mirábamos escondido detrás del púlpito. Allí pude constatar el poder glorioso de Jesucristo, que Dios lo protegió al varón, y hasta este día él sigue predicando la palabra de nuestro Dios. Qué precioso. Ya. Ahora esto es lo que da la pauta para que yo pueda tener ese encuentro personal con Jesucristo. Me encuentro yo una tarde acostado en mi habitación en la casa ahí en Soyapango, y de pronto Dios, la pared que yo tengo enfrente es una pared blanca que yo tenía, que la habíamos pintado con cal. Allá en El Salvador no tenemos para comprar pintura y la habíamos pintado con cal. Yo creo que muchos se van a identificar con eso, que pintábamos las casitas con cal. Y
esa pared se convierte como una pantalla de televisión y el Señor me muestra una revelación del infierno. Ya. Él me hace ir al mismo infierno prácticamente, y allí en ese infierno literal yo veo a mis compañeros. Allí veo a mucha gente que anteriormente había muerto. Allí veo yo también al hombre que en aquel entonces me incorpora a mí a la guerrilla. Es un sufrimiento que yo veo en aquel pueblo, en aquella gente. Es algo que choca contra mí. Y aparece uno de mis mejores compañeros en la guerrilla y me dice a mí: no sigas caminando por el camino que llevas, porque si sigues por él vas a venir a dar donde nosotros estamos. Ya. Vete por ese camino angosto, porque al final tendrás tu recompensa. E increíblemente, pastor, cuando yo comienzo a caminar por ese camino, aquella revelación termina. Ahí es donde Dios cambia mi corazón de piedra y pone un corazón de carne. Es ahí donde yo siento dolor, vergüenza, sufrimiento por todo el dolor y el daño que le he causado a mi país, a mi familia. Salgo llorando de mi habitación, veo a mi padre sentado en la sala de la casa, leyendo el periódico, me tiro a sus pies, abrazo sus piernas, sus pantorrillas y le digo a mi padre lo que yo he visto. Mi padre, sin ser cristiano, me dijo: hijo, Dios quiere hacer algo con tu vida, vete a una iglesia, yo sé que Dios va a cambiar tu vida. Ese día no pude ir por un enfrentamiento también que había surgido ahí cerca de la casa. Y ya me habían dicho que si a mí me capturaban en otro enfrentamiento, ya no iba a salir. Sí, lógico. Entonces, no, ese día no pude ir a la iglesia, pero el siguiente día me fui tempranito. Y ese día, recuerdo claramente cuando llego a la iglesia, comienza el servicio, y el predicador de aquel entonces lleva el mensaje, un mensaje que toca lo más profundo de mi corazón, y está basado en la parábola del hijo pródigo. Wow. Y cuando ese hermano hace el llamamiento, yo levanto mi mano para aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Un 28 de marzo de 1981 cambiaron mi pistola por esta Biblia, y desde ese día Cristo transformó mi vida para gloria y honra de su nombre. Pienso yo que con esta bendición tan grande que usted ha recibido, ¿qué le puede decir a las personas que se han retirado de los caminos del Señor, a los que le han prometido que le van a servir, que le van a seguir como usted lo prometió, o aquellos que no han conocido al Señor? Veo que usted está cumpliendo el mandato que nos da el Señor en Marcos 15, 16, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Usted lo está cumpliendo. Pero, ¿qué le dice hoy en este testimonio a estas personas? Bueno, no es fácil predicar la palabra, máxime hoy en estos días donde la iglesia ha sufrido bastante. Cuando hablo de iglesia no me refiero al edificio, sino del cuerpo de Cristo. Muchos se han ahuyentado, muchos se han ido de las iglesias, y puedo entenderles porque hasta yo he sido dañado en muchas ocasiones. Es un poco difícil muchas veces poner la mirada en el hombre cuando no tenemos que ponerla en el hombre, sino que la mirada hay que ponerla en el Señor. Sí hemos llevado el Evangelio por diferentes partes del mundo. Yo le prometí al Señor que si Él me salvaba, me ayudaba, lo iba a hacer. Hoy en día llevo ya más de 42 años predicando la palabra de nuestro Dios. Hemos pastoreado, hemos llevado el Evangelio por diferentes partes del mundo, y siempre sin cobrar un solo 5, porque el Señor nos mandó a predicar su palabra, no a hacer un negocio de su palabra. Y eso es un orgullo que tengo hasta este momento,
de predicar la palabra en diferentes lugares sin tener la necesidad de haber cobrado un 5 por nada. Y hasta este día sigo cumpliendo este llamamiento que el Señor hizo en mi vida. Le oro al Señor para que Él me permita muchos años más seguir predicando su santa y bendita palabra. Aquellos que se han retirado del Evangelio por algún motivo, creo yo que puede tener su razón, humanamente hablando, pero ninguna persona murió por usted en la cruz del Calvario. Ninguna persona que le ha hecho un daño a usted tiene la habilidad o tiene la facultad de condenarle o de salvarle. En cierto momento Cristo dijo: no teman a aquel que tiene el poder para destruir el cuerpo, témanle a aquel que tiene el poder para destruir el cuerpo y el alma también. Nosotros no estamos en este mundo para servirle al hombre, estamos para servirle a Dios. Y sobre todo, el hombre nos falla, pero Dios es fiel. Y todo lo que Él ha prometido, lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo hasta el día de hoy. Qué interesante. Si usted ha escuchado este mensaje, debe de reflexionar, porque los que hemos peregrinado en este mundo, en los caminos del Señor, sabemos que nuestro hermano pastor y evangelista tiene toda la razón. Haz el ánimo de hacer tuyo este mensaje y vas a recibir un beneficio tan grande que vas a decir: bueno, esto no me lo esperaba. Dios tiene un plan para tu vida y Él nos va a seguir contando a nosotros. Pastor, síganos contando cómo lo ha usado el Señor cuando usted ha estado llevando este mensaje en las distintas partes a donde Dios lo ha llevado. Sí, hemos tenido la bendición de servir al Señor. Y bueno, de hecho, cuando nosotros le servimos al Señor, aún dice la Biblia que las cosas que nosotros no hacemos bien, Él las hace bien. Porque dice la Biblia que todas las cosas obran para bien a aquellos que hemos sido llamados. En el transcurso mío, le decía minutos atrás, hemos escrito 6 libros. Alguna gente piensa que tenía una preparación académica muy alta, pero no es así. En la misericordia del Señor, el Señor nos ha dado esa bendición. Hemos grabado, me he sentado con directores de cine, que yo he grabado las películas. Yo he sido el camarógrafo, el editor, el guionista, el maquillista, el iluminador. Yo he hecho todo. Y cuando la gente ve las películas puede encontrar alguna deficiencia en ellas, pero cuando vea el sacrificio, el esfuerzo que hemos hecho, va a saber que es una película muy bien hecha. Mi testimonio se ha grabado también, ha alcanzado miles de personas. Actualmente tenemos una compañía, como la que ando aquí, el loguito, de Emunah Tours. Tenemos una compañía que hacemos viajes a Tierra Santa también. Vamos a Israel, llevamos diferentes personas que van allá a Tierra Santa, y así de una u otra forma estamos sirviéndole al Señor, de verdad, para que su palabra siga siendo predicada por diferentes partes del mundo, y tratamos de hacer la voluntad de Él, ponernos en las manos de Él y que Él nos guíe conforme a su santa voluntad. Qué bueno, pastor, que usted le da siempre la gloria al Señor. Porque la Biblia dice que de Él emana toda Amén. Buena dádiva y todo don perfecto. Y el hombre algunas veces se está gloriando de lo que Él hace, pero no. El rey David nos dejó una lección y nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
mi socorro viene de Jehová, que hizo del los que cielos, hizo los cielos y la tierra. Yo estoy maravillado de compartir esa vida que Dios le ha dado después de pasar por tanta adversidad. Y su familia, entiendo yo, que lo apoya en el ministerio. Sí, definitivamente el ministerio no se podía desarrollar únicamente con mi persona. Ya. Siempre se ha escuchado que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ya. Yo considero que aparte, lógicamente, que es la prioridad, que nuestro Dios es el que se encarga de hacer todo, ¿verdad? De ayudarnos en todo. Mi esposa, mis hijos han sido y siguen siendo una parte fundamental dentro del ministerio. Ya. Seguimos predicando la palabra gracias a la ayuda que ellos también nos dan en su momento. Qué interesante. Pues sigamos adelante, porque dice Hebreos que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habemos mostrado hacia su obra, hacia Él, y el amor hacia los santos. Amén. Y en su tiempo Él nos estará compensando. ¿Qué más es lo que le ha agradado de lo que está haciendo en su ministerio? Bueno, creo que todo, porque no hacemos nada a la fuerza. Eso es lo bonito, es lo hermoso, que no hacemos nada a la fuerza y lo hacemos en gratitud. Usted decía algo muy cierto, que es grandioso lo que el Señor ha hecho en mi vida, y la Biblia es clara cuando dice que aquel que mucho se le ha perdonado también se le demanda y está más agradecido con Dios. Le comentaba al pastor Mundo que cuando veníamos para acá, para el estudio, en ciertos momentos cuando yo mismo me siento decaído, cuando siento esos zamaquiones de abandono, que el Señor no nos abandona, pero que sentimos ese como que nos abandonaron y que nos sentimos solos, yo pongo mi propio testimonio a verlo, porque no lo veo como que soy yo, lo veo como el milagro que Dios hizo en esa persona. Ya. Y me fortalezco, me lleno de ánimo, me lleno de estímulo al ver el gran amor y la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Me gozo con lo que me está diciendo, pastor, porque a mí me ha tocado ya vivir un momento de desánimo. Recuerdo que cuando yo regresé a El Salvador, antes de terminar, en los últimos días ya de la guerra, el Señor me mandó ya como evangelista y me mandó a El Salvador. Y bueno, yo llevaba un carro tremendo, pero lo despojaron en la misma semana que llegué. Lo dejaron de ser una carroza, como la llamaron al principio, le llamaron la carroza de Israel. Y a la semana ya le llamaban el perol. Imagínense cómo estaban las cosas. Y entonces uno se desanima. Pero la mano de Dios no lo ha dejado. Amén. Ni lo dejará. Y por su testimonio que hoy este día usted ha traído a Aeropuerto, sé que muchas personas van a venir a los pies de Cristo. Amén. Que ese es el objeto. Me gustaría que hiciera un llamado para los que deseen
aceptar a Cristo como su Salvador y Señor. Amén. Quisiera dirigirme a ustedes con un corazón sincero y decirles que no les estamos ofreciendo un cambio de religión, no les estamos ofreciendo un cambio de denominación. Les estamos ofreciendo la oportunidad que un día tanto el pastor Salvador como su servidor tuvimos, esa oportunidad de entregar nuestra vida a Jesucristo. No piensen en el mañana. A mí me han hecho una pregunta cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Me han hecho la pregunta ¿por qué lo hice? Es porque ya no tenía esperanza para mi vida. Y no lo hice pensando qué va a pasar el día de mañana, qué me van a decir o qué tengo que hacer. Simple y sencillamente me deposité en las manos del Señor. Y no hay cosa más hermosa que depositarse en las manos del Cristo vivo, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Quisiera ofrecerle a usted esta oportunidad de tener ese encuentro personal con Jesucristo, y le voy a suplicar que si usted quiere hacerlo, repita esta oración conmigo, y estoy más que seguro que el Señor cambiará su vida para siempre. Ahí donde está, en la comodidad de su hogar, no le dé pena. Yo sé que Dios escuchará su oración. Repite esta oración conmigo si puede. Señor Jesús, en este día reconozco que soy pecador, pero vengo delante de ti, sabiendo que eres el único, el cual tiene el poder para perdonarme de todos mis pecados. Señor Jesús, este día renuncio al mundo, renuncio al pecado y te recibo como mi Salvador personal. Estoy más que seguro que si usted hizo esta oración, nuestro Dios ha inscrito su nombre en el libro de la vida. Déjeme hacer una oración por usted que lo hizo, que repitió esta oración conmigo. Déjeme hacer esta oración por usted. Señor Jesús, te doy gracias, Padre eterno, por todas aquellas personas que en este día han hecho esa profesión de fe, esa confesión de fe. Te pido, Padre eterno, que este testimonio haya tocado el corazón de miles de personas. No lo hacemos aquí como vanagloria o que nos sintamos orgullosos de nuestro pasado. Al contrario, nos sentimos sucios, asquerosos, pero sabiendo que tú viniste a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido, Señor. Es posible que alguno de aquellos que escuchen mi oración no haya sido un guerrillero, pero quizás haya sido un militar, un alcohólico, una prostituta, una persona que está metida en diferentes vicios, en diferentes pecados. Ten misericordia de cada uno de ellos. Que esa cruz, o esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Padre bendito, venga a perdonar sus pecados. En esta hora, Señor bendito, yo te suplico que tú anotes en el libro de la vida el nombre de todos aquellos que han entregado su vida a ti en este día, Señor. Te damos gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les guarde. Shalom. Emunatur te invita a la peregrinación a Tierra Santa y Turquía 2023. 15 días inolvidables. Fecha del 16 al 31 de octubre del año 2023. Nuestro recorrido será 7 días por Turquía, por la Europa mediterránea. Visitaremos Capadocia, Pamukkale, las 7 iglesias de Apocalipsis, Estambul, la isla de Patmos en Grecia, con crucero y almuerzo incluido y mucho más. Además, caminaremos por Israel, por la tierra prometida, en Jerusalén, Belén, Tel Aviv, Mar Muerto, Mar de Galilea, Monte de los Olivos, el Muro de los Lamentos. También estaremos visitando la tumba de Jesús, el río Jordán y mucho más. Valor $4,500 por persona. Cupo limitado. Reserve con $500 antes del 31 de mayo del año 2023 y reciba el 4% de descuento. Además, seguro médico y de viajero gratis. Un video de nuestra peregrinación, el almuerzo del pescado de San Pedro en el Mar de Galilea. Para mayor información, comunícate al 213-393
4595 o al 818-624-3441. Vamos a Tierra Santa con Salvador y Mayra Molina. Invita Emunatur.